Este tema de la salud mental es tan amplio que tiene que ver con la historia del ser humano, la historia del lugar donde tú naciste, tus padres, los traumas de tus padres, el tema generacional. Yo recuerdo que jamás había ido a un psicólogo hasta hace unos meses y fue un antes y un después en mi vida. En Latinoamérica, el tema de la educación psicológica y de salud mental no ha estado como muy a la mano. De por sí, perdón, Yoli, recuerda que a nosotros criamos en nuestros hogares, de parte del hogar venezolano, es que cuando tú te portabas mal, lo primero que te gritaba tu mamá, tu papá o tu hermano es decir, es para un psicólogo, que me estás volviendo loca. Bienvenidos a Incómodos, el podcast donde lo polémico y controversial se hacen conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. No solamente podemos dialogar, sino también podemos debatir, pero siempre lo vamos a realizar desde la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y esto es Podcast Incómodos. Ok, Julián, hoy es un día especial, pero quería hacer unas aclaratorias principalmente, que no olviden suscribirse a nuestro canal. Si quieren dejarnos un temazo, como dices tú, me gusta un temazo, lo pueden dejar a través de www.creeycreetransforma/incómodospodcast y allí pueden dejar sus temazos que los vamos a estar teniendo, si los elegimos allí, el que más nos guste. Ojalá pudiéramos tenerlo todos durante nuestros episodios. Y también, ¿qué íbamos a decir? Que nos sigan en las redes sociales, chamo. Te estás haciendo viral. Síganos, eso es importante. En las redes sociales. No olviden de dejar sus comentarios. Creo que el tema que vamos a tocar hoy va a dar para muchos comentarios porque muchos de ustedes se van a identificar. Hoy tenemos a una invitada que, mira... nuestra invitada se llama Yolín Molina de Paniza, es psicólogo. Ella no solamente es psicólogo, sino que ella también es coach ontológica empresarial desde hace más de 20 años. Quiero dejar a Yolín para que se presente. Bienvenida de verdad al podcast Incómodo. Creo que de todos nuestros invitados siempre habíamos querido tener a una psicóloga o un psicólogo y qué bendición de verdad poderte tener, porque también quiero aclarar que no solamente eres psicólogo profesional, sino que también eres una persona que tienes la fe bien anclada en Dios. Sí, señor. Primero que todo, quiero agradecerte, Julián, agradecerte, Alejandro, por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí y tú lo acabas de decir. Para mí la fe es fundamental y mi creencia en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, es un antes y un después en mi vida. Así que si hay tiempo también hablaremos de eso. Qué bueno, buenísimo. Sí, y nosotros la primera vez que dijimos, bueno, Julián, hay que traer un psicólogo aquí a este espacio, porque siempre hablamos de temas bastante incómodos, en cierto sentido, pero que tratamos que sean cosas que nos incomodan a nosotros. Y nos hemos dado cuenta cómo la psicología está inmersa en muchísimas áreas de nuestra vida. Yo recuerdo que jamás había ido a un psicólogo hasta hace unos meses y fue un antes y un después de mi vida. Pero tenía así como la preconcepción de que ir al psicólogo es para personas que tienen algunos issues o algunos problemas bastante complejos. Sin embargo, creo que nuestra generación está como un poquito más consciente de la salud mental que otras generaciones. Y yo le decía a Julián, cónchale, el ir al psicólogo ha sido burda e importante para mí, pero no es algo común, no es algo que mis padres me hayan dicho, mira, es importante que vayamos al psicólogo o que vayas al psicólogo. No, fue una necesidad que otras personas de mi misma edad y que se relacionan conmigo vieron y me sugirieron. Ahora, es algo que queríamos traer hoy acá, como que plantear distintas preguntas y distintas como realidades acerca de esto. Y yo no sé, Julián, ¿cómo ha sido tu experiencia con el psicólogo? Tú sabes que yo tengo una experiencia muy buena con el psicólogo. Cero. De verdad, nunca he ido a un psicólogo porque resulta que nuestra generación, yo tengo 48 años, Yolín, y nuestra generación fuimos como muy resilientes, ¿no? De echar hacia adelante, de enfrentar las situaciones, y eso de alguna otra forma hasta la sociedad colocó como ese tabú de que ir al psicólogo era como para gente que estaba loca. O sea, tú eres psicólogo, estás loco, tienes problemas.
Entonces, y tienes problemas tan fuertes que ni siquiera los puedes resolver tú mismo. Entonces, uno llegó al punto de bloquearse a la posibilidad de estar en un psicólogo. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a una consulta psicológica, y aunque la necesito, porque yo creo que todos necesitamos estar en una consulta psicológica, y apenas ahora es que puedo abrazar esa posibilidad, pero anteriormente no. ¿Por qué sucede eso? Tú lo acabas de explicar, o sea, fenomenológicamente nos acabas de dar un ejemplo maravilloso que yo quiero tomar. Y tiene que ver mucho con la educación y con las generaciones. Incluso quiero hacer como un zoom fotográfico en cuanto a los sistemas que nos representan. O sea, en Latinoamérica, el tema de la educación psicológica y de salud mental no ha estado como muy a la mano. Ese ha sido uno de los grandes comentarios, es que ir al psicólogo es porque estás mal, es porque estás loco, es porque estás desquiciado, los psicólogos son totalmente trastornados, allí no hay nada bueno que buscar. De por sí, persona, Yoli, recuerda que a nosotros criamos en nuestros hogares, de parte del hogar venezolano, es que cuando tú te portabas mal, lo primero que te gritaba tu mamá, tu papá o tu hermano es decir, es para un psicólogo, que Sí. me estás volviendo loca. Claro, es que siempre fue tachado, identificado, etiquetado como negativo. Uf. Entonces, para mí, incluso Alejandro, lo que acabas de decir es fantástico, porque es un tema de educación, y de educación que estas últimas generaciones son generaciones que están mucho más abiertas, que se dan cuenta que les hace falta el poder plantear temas, el poder sentirse escuchado realmente, el poder incluso habilitar un espacio donde puedan mostrar sus dificultades, sus dolores, sus traumas, sus incompetencias, para poder ir mirando de qué manera eso se puede sanar. Y tú lo acabas de decir hace unos minutos, o sea, este tema de la salud mental es tan amplio que está dado desde el punto de vista muy particular, que tiene que ver con la historia del ser humano, es decir, lo que te antecede, lo que tú no conoces, la historia del lugar donde tú naciste, tus padres, los traumas de tus padres, el tema generacional, todas las vivencias que allí se vivieron, muchas cosas que incluso nosotros a veces ni sabemos. Traumas de tíos, temas tabú de alcoholismos, adicciones, temas que no sabemos y que el callar de una u otra forma generaban ciertas conductas familiares que solamente hasta ahora, yo te puedo hablar de la década de los 20, de los 30, ahora es que está este tema de decir, ¿sabes qué? Yo necesito buscar ayuda y yo necesito empezar a hablar esto que no he hablado. Entonces hay un camino allí que viene de la historia y hay un camino que viene de la estructura, y la estructura es, bueno, en el círculo donde yo me desenvuelvo, socialmente donde estoy, en la empresa donde trabajo, mi proyecto de emprendimiento que me ha llevado a identificar que, bueno, que la verdad es que no tengo voluntad, o no tengo atención, o me desvío fácilmente, o las emociones que más están presentes son negativas. Entonces allí hay un tema de, bueno, vamos a buscar ayuda porque necesito intervenir. Wow, es increíble eso, Yolín, porque una de las cosas que yo he podido ver en mi vida, en mi propia vida, es detectar todos estos traumas y estos patrones de vida que realmente me marcaron. Porque uno no tiende a ver hacia el pasado. Uno cree que puede resolver en el presente lo que... Y no estás viendo que el pasado marcó tu vida. De por sí, muchas de mis conductas, el porqué de mis temores, yo los encontré fue en el pasado. Viendo, sin ir a un psicólogo, pero revisando mi pasado, fue que yo dije, wow, aquí está la raíz. Y comencé como intuitivamente a tratar esas áreas en mi vida, con madurez, leyendo y teniendo esa fuerza de voluntad para poder soltar y decir, esto no es, necesito resetearme para poder levantar a esta nueva generación, que eran mis hijos, y no hacerle y provocar el mismo daño que ellos que me provocaron a mí con los patrones de vida del pasado. Maravilloso lo que acabas de decir, porque con tu propia vivencia, tú con mucha atención, con mucha disciplina, con mucha fuerza de voluntad, pudiste identificar temas que al identificarlos, los pudiste intervenir y generar un cambio. ¿Por qué? Porque había una razón de ser, más allá de ti mismo, tus propios hijos. Pero tú lo acabas de decir, yo me tengo que ir a la raíz, yo me tengo que ir al génesis, yo me tengo que ir al nacimiento. ¿Por qué? Porque lo que generalmente pasa es que queremos ver el resultado, no, pero ¿por qué hice esto yo hoy? Y me quiero ir a mirar 2 o 3 pasos atrás, y muchas veces no son 2 o 3 pasos atrás. Tiene una historia.
que quizás tú mismo muchas veces la has justificado, ¿sí? Y la has dejado de mirar porque puede ser que allí exista mucho dolor. Yo voy a contar algo. No, que iba a agregar que a mí, en el caso de Julián, ahorita que estaba hablando, me acordé mucho a mis padres, porque de hecho utilizó como ese tema de, bueno, no he ido al psicólogo porque yo he hecho como una introspección en cierto sentido de mi pasado y veo que hay muchos problemas en mi pasado. Entonces, a veces siento, o me pasa, porque de hecho estábamos leyendo una data de psicodata de la UCAP y yo se la decía, mira, Julián, que me parece... Es la última del 2024. 2024. Entonces decía como que específicamente en Venezuela hay mucha desconfianza. Y no solamente hay una frase que utiliza uno de los psicólogos que comandó estas encuestas, decía que somos el continente más desconfiado del mundo, pues del planeta Tierra. Y tiene mucho sentido porque cuando lo conecto con mis papás, siempre es una desconfianza de contar sus problemas. Sí. Hoy yo con casi ya 30 años, hablar de un problema con mi mamá fue como demasiado revelador, de cosas que yo le tuve que preguntar. Pero imagínate esperar tanto tiempo para poder preguntarle algo que me afectó a mí, que no entendía, que lo empiezo a ver a raíz de todo un proceso que vengo cultivando en mi vida, porque los procesos son importantes, más allá de llegar a la meta es el proceso lo que vale la pena. Me llama mucho la atención porque en esta brecha generacional, ¿en qué momento nos podemos como hacer las paces nuevamente? Porque mi manera de ver la vida a veces puede ser como que no, es que no te entiendo, es muy débil o te sobrepiensas las cosas, y me lo han dicho mucho, me lo dice mucho la generación que está, o sea, que me precede. Ajá. Pero para las que son de mi generación, en la próxima, es totalmente normal. Y a veces siento que es que que no me llevo bien, o es que no me expreso bien, o tiene más que ver con ese prejuicio y desconfianza de esa amplitud de no hablar sinceramente desde un punto de vista más emocional las cosas. Mira, Alejandro, es bien complejo, porque sí, el tema generacional tiene que ver, pero tú acabas de decir al final la palabra mágica, y es el tema de la confianza. Somos una sociedad muy desconfiada. Y la confianza es un juicio enorme, es gordo el juicio de la confianza. O sea, nosotros hablamos de confianza como cualquier cosa, pero es que la confianza tiene 4 grandes pilares. Imagínate esta mesa tiene 4 patas. Si falta una, no tiene la misma estabilidad para sostener, para sentirse sólida. Mira tal cual la confianza. Para yo decir, mira, yo confío en esta persona para hablar de lo que me está pasando, o yo confío en mi madre para poderle contar las cosas, tienen que haber 4 condicionantes. No lo tenemos muy consciente, pero te lo quiero mostrar. Lo primero es la sinceridad. Y en la sinceridad nosotros muchas veces nos cuesta mostrar tal cual lo que estamos sintiendo, porque nos da miedo de cómo vamos a ser vistos por otro. Bueno, pero ¿cómo yo voy a decirle a mi mamá que yo no confío en ella porque ella no es sincera? Porque yo la veo a ella actuar y ella dice una cosa, pero ella hace otra. No tiene coherencia. Lo ha hecho toda la vida con mi papá. O sea, ha vivido en un matrimonio donde se ha quejado toda la vida, pero ahí está, con una amargura. O sea, ella no es sincera. Te pongo como un ejemplo muy sencillo, pero muy cotidiano. No es sincera. Segundo, responsabilidad. Es responsable. O sea, lo que ella va a escuchar, lo va a escuchar desde el bien. Ella va a hacerse responsable de la cuota que ella tiene de no haber tocado este tema o de no haber conversado este tema. Ella realmente puede ser responsable o no y decirlo y vivirlo con tranquilidad, o yo le voy a hacer un daño. Estoy poniendo un ejemplo de una conversación, que es una conversación muy cercana aparte, que puede ser muy difícil, pero llevo 2 juicios. La sinceridad y la responsabilidad. El tercero, y no menos importante, tiene que ver con la vulnerabilidad o la fragilidad emocional que implica conversemos de este tema para yo poder confiar en ti. Y nadie quiere hacerse vulnerable. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo te entrego esto de mí, yo te estoy entregando a ti armas para que tú me puedas atacar en un momento determinado. Por lo tanto, yo tengo que estar clara de que lo que yo te voy a decir, tú lo vas a cuidar. Y tú vas a cuidar mi vulnerabilidad y mi fragilidad, y nada de lo que yo vaya a decir en este momento luego lo vas a poder usar en mi contra. Y eso es muy complejo poderlo construir. Y la cuarta y última, ser competentes.
Y cuando hablo de las competencias básicas que a ninguno nos enseñaron en la universidad, a ninguno, ni en el colegio. Y son las competencias de poder escuchar el bien, de poder saber que lo que estás diciendo lo estás diciendo porque no sabes decir otra cosa que lo que me estás diciendo, por lo tanto no tienes intención. Y para poder llegar a eso hay un estado de conciencia muy profundo, porque eres capaz de guardar silencio, no de callar, porque cuando callo yo me lo estoy tragando. Pero cuando hago silencio realmente estoy meditando en lo que me estás diciendo y estoy tratando de acercarme a ti. Estoy hablando y estoy hablando no para juzgarte. Estoy hablando y te estoy entregando hechos concretos para que tú puedas confiar. Entonces, imagínate todo este mundo de competencias que tiene que ver con el lenguaje, con la emoción y con el manejo corporal, para yo decir, es que soy competente para poder construir confianza. Entonces, mira este tema de confianza, cómo puede ser un tema que te da 4 hilos para tomar, que pueden ser infinitos. ¿Sabes qué tremendo, Yolín? Que una de las cosas que he podido ver en ti y en mi amigo y hermano Ipaniza, tu esposo, en ustedes como pareja, es que ustedes aman a Venezuela profundamente. Sí. Yo veo que ustedes tienen un amor por nuestro país Sí. tan bello, genuino, en todo el trabajo que hacen juntos, y tú por tu parte en tu área profesional y Isaac en su otra área. Y vemos que con este estudio que realizó la Universidad Católica, ¿cierto? En el Sí. 2004, es un estudio... 2024. En el 2024 Sí. lo hizo sobre Venezuela, sobre una población Sí. de venezolanos de aproximadamente 2.000 personas. Dentro de esas 2.000 personas, mira este número, esto es una locura con lo que acabas de decir ahorita. El 89% de los que fueron encuestados telefónicamente dijeron que no podían confiar nada, absolutamente nada en nadie. Y el 62% de estos encuestados dijo que si lograba confiar, tenían miedo de que se aprovecharan de ello, que es el otro punto que tú pusiste de la pata de la mesa. Entonces, el porcentaje es tan grande y por eso es que tenemos tantos corazones endurecidos, tanta gente que se cierra porque dice, ¿cómo no voy a desconfiar? ¿Cómo no me cierro si en algún momento puedo ser traicionado en base a esto? ¿Cómo tú, por lo menos como profesional de la salud, y creo que tú te enfrentas a esto todos los días, porque puedo tener la decisión de venir y sentarme en un consultorio contigo, pero no quiere decir que yo tenga la confianza plena y colocada en tus manos? O sea, ¿cómo manejas esto diariamente, Yolín? Muy buena pregunta. Porque generalmente muchos colegas hablan de la empatía. Okay. Es que como psicólogos tenemos que ser empáticos. Y tenemos que ser empáticos, y la empatía es la capacidad que tengo de pensar como tú estás pensando. Y hace poco leía a un psiquiatra que, me ha aportado mucho en el último tiempo, lo he venido leyendo ya hace rato. Él es Enrique Rojas, español. Él es el padre de Marian Rojas Estapé, también una gran psiquiatra a la que recomiendo sus podcasts, que son... Mi esposa y yo la amamos. Es fantástica porque es muy directa y es como va directo al grano, no hay mucho cuento que contar. Y en el último libro de él, que se llama Gestiona tus emociones, es interesante porque él hablaba que la empatía tiene 3 niveles. Y lo puedo explicar con palabras para vivirlo como yo lo vivo. O sea, lo quiero explicar a partir de cómo él me trae, a partir de esto que él escribe, lo que yo vivo en consulta y lo que yo vivo incluso a diario cuando llegamos a una comunidad que nadie nos conoce o a un lugar donde queremos llegar a escuchar cómo está la gente, qué está pasando, cómo les podemos dar un espacio para conversar, para orar, para hablar. O sea, nosotros tenemos que construir un espacio para acercarnos. O sea, nadie te abre la puerta sin tomar nosotros ese primer paso. Entonces, la empatía, como esta capacidad que tengo de tratar de pensar como tú piensas, es el primer nivel. Pero luego de la empatía está la comprensión. Yo no puedo hablar igual con Alejandro, que voy conociendo hoy, a como pudiera yo hablar de un tema en particular porque compartimos la misma fe con Julián, por ejemplo, con su esposa Jennifer. ¿Por qué? Porque nos conocemos un poco más.
¿sí? Porque tenemos ya quizás como un año compartiendo y ya hay quizás un poco más de confianza. Entonces, lo primero es empatía, lo segundo es comprensión. Y la comprensión tiene que ver con esa capacidad de saber dónde está el otro. Cuando yo lo miro, una mirada distinta me puede decir a mí el dolor que trae y por lo tanto yo no me puedo acercar igual. Con su postura corporal, con su forma incluso de aproximarse o alejarse de mí, yo veo ya si hay un dolor, una herida, una huella, y donde yo no me puedo acercar más. Yo empiezo a comprender, porque empiezo una lectura que tiene que ver con su cuerpo, con su emoción y con su lenguaje para poderme acercar. Y el tercero, que es el más profundo, y él lo dice de una manera maravillosa, él habla de la concordia. Y concordia significa latir con el mismo corazón del otro. Wow. Es decir, si esta persona me está llegando con unas grandes heridas, yo no puedo recibirlo con una sonrisa desmedida y una alegría desbordada, Wow. porque estoy totalmente desconectada de lo que el otro está viviendo. Esta semana tuve una persona en consulta que la verdad me impactó muchísimo. Y cuando digo me impactó muchísimo, la veía por primera vez. Y luego que salimos de la consulta, que la abrazaba y que me quedaba reflexionando, me daba cuenta, después que la conocí un poco más, cuál era su gran dolor por todo lo que ella había vivido. Por lo tanto, ella estaba entrando con mucho recelo. Pero allí el trabajo es mucho de la persona, sea este el psicólogo, sea este el ayudador, sea este el que se está acercando. ¿Para qué? Para acercarse realmente con concordia, sintiendo lo que el otro está sintiendo genuinamente y no para juzgarlo, sino para acompañarlo en su dolor. Y eso me gusta porque hace poco un amigo me dio un consejo esta semana. Me decía, Alejandro, te voy a dar un consejo. Él siempre me da buenos consejos y bueno, en ese sentido sintió darme ese consejo y me decía, nunca pienses que tú eres el único que estás pasando por eso. Exacto. Y para mí fue muy bueno porque yo tiendo a veces a pensar que, y es normal, creo que es normal en el ser humano, que un problema al que nunca te has enfrentado piensas que eres el único que lo está padeciendo. Entonces esa palabra de la concordia me llama mucho la atención, pero no la había escuchado y ni la había visto desde esa perspectiva. A mí también. Sí. Desde esa perspectiva, porque solemos siempre como tratar de impulsar o de mostrar nuestro dolor como si fuera único. Exacto. Y otras personas también como que se alejan de ese dolor y hacen como que también su alegría es única y la imponen. Y fíjate que esto va un poquito, esa concordia va un poquito más allá de la empatía. Porque la empatía, tú te pones el zapato del otro para poder comprenderlo. Pero llega a ser insuficiente. Llega a ser insuficiente y que muchos psicólogos profesionales se quedan solamente en la empatía. Cumplen el punto 1, cumplen el punto 2, pero de allí no pasan, porque simplemente aplico lo profesional. Ahora, llega este punto de la concordia, no lo había escuchado nunca, de verdad te soy sincero, y dije, wow, y me trajo a mente un versículo bíblico en Romanos, que lo escribió, la carta a los Romanos que le escribió Pablo, en el capítulo 12, y él dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea, y es una expresión muy parecida a la concordia. O sea, concordia. Es concordia. Eso es concordia. Pone el corazón y llora con esa persona si está llorando y va más allá de la empatía, ¿ves? No es solamente que te entiendo, pero yo realmente no estoy sufriendo contigo. Aquí es casi que yo voy a sufrir contigo y también me voy a alegrar juntamente contigo porque no solamente te entiendo, sino ahora como tú dijiste esa frase, latir con el corazón. O sea, es conectar mi corazón con tu corazón y poder latir en un mismo corazón. Wow. No es fácil hacerlo. Incluso eso es bien interesante porque las nuevas generaciones de profesionales de la salud, psicólogos, y le hablo a muchos de mis colegas, a veces les da miedo esto. Les da miedo, muchas veces les da miedo acercarse al otro por el vínculo, sí, por la afectividad, porque entonces si no pongo una línea y así crecimos. O sea, hay un tema de contratransferencia. Yo cuando me gradué de psicóloga muchas veces lo viví en carne propia, este tema de la contratransferencia, y tú lo puedes sentir, tú puedes saber cuando tú tienes un tiempo en consulta y ese paciente, tú sabes que depende de ti, de la calidad de conversación, y él sale aliviado, pero porque tiene un espacio de confianza. Tú tienes que saber hasta dónde eso sirve para bien
o le empiezas a hacer daño. Es verdad, porque puedes hacer que esa persona se Sea haga dependiente de ti. Exactamente. Y en vez de causar un bien, terminas Exacto. causando otro problema que vas a tener que tratar. Pero en se lo otra tienes que consulta. mostrar. Y tienes que mostrar. ¿Y cómo hace para que no se condicione esa confianza? O sea, cuando uno se vuelve dependiente de alguien, de hecho hay un experimento que hizo, no sé si fue un psiquiatra, donde ponían un piso en falso. Y los niños no se atrevían a pasar hasta que eran las madres las que llamaban a los niños, que es muy famoso, de hecho. Sí, tiene mucho tiempo. Y uno crece con esa condición en la confianza. O sea, yo confío en fulanito y me apego a esa confianza y yo no confío en el otro, pero capaz donde yo estoy poniendo mi confianza en ese momento, yo sé que me puede fallar y todo eso, pero dice que hay personas que confían en personas que realmente no es un buen recurso para poder cambiar. Pero es el único recurso que yo aprendí a confiar. Claro. Suena enredado, pero... Sí, y te comprendo. Pero fíjate que tú acabas de dar allí una distinción y la quiero como pescar así, tomarla con pinza. Y tú me conectas el apego con la confianza. Y yo te la quiero separar, distinguir. Porque una cosa es la confianza y otra cosa es el apego. Todos los seres humanos, y esto es bien interesante, porque de un tiempo para acá se ha ido satanizando el tema del apego. Y lo digo tal cual. No, pero es que bueno, los apegos y tú no puedes ser dependiente emocional. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y estoy totalmente en desacuerdo con eso por 3 razones. Porque somos seres humanos y todos tenemos apego. O sea, ¿cómo tú le dices a un padre que no sienta apego por su hijo? ¿Cómo tú le dices a un esposo, a un marido que no tenga apego porque está acostumbrado a dormir 20 años con su mujer? O sea, es algo como que no tiene sentido alguno. O sea, tratas de conectar un tema totalmente racional a un tema que va mucho más allá. Wow. Hay un psicólogo, colega, él se llama Arun Azuraki, lo puedo buscar ahora, se llama Arun, él vive en Madrid, tiene un libro maravilloso que recomiendo que se llama Condenados a Entendernos. Fantástico, ¿eh? Y él tiene todo un capítulo del tema del apego. Y él dice 3 razones por las cuales los seres humanos somos apegados. Número 1, porque dentro de la cadena de depredadores somos Arun Manzukani. Manzukani, Ajá, ¿sí? Manzukani, ¿Lo conseguiste? Sí. Es ese. Arun, sí, claro. Arun Manzukani. El primero, somos en la cadena de depredadores los más débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado nos tuvimos que unir, porque si no, nos desaparecían. O sea, número 1. Número 2, necesitamos vincularnos afectivamente con otros, porque es necesario desde nuestra propia naturaleza. Miren nuestra creación, porque el Señor de una u otra forma trajo a la mujer, porque el varón necesitaba una compañía. Dice que vio que no era bueno que estuviera solo. Que no era bueno estar solo. O sea que la típica frase, el no me afecta, no es tan real como... En lo absoluto. Pero por supuesto que me afecta. Y esa es la segunda. Y la tercera, porque nos necesitamos reproducir. ¿Y cómo nos reproducimos? O sea, no me cuenten el cuento y ese puede ser otro podcast. De los cromosomas, de los óvulos, los 2 y los saco y los meto en otra barriga. No. O sea, nos reproducimos con un ADN masculino y un ADN femenino. Cromosomas que están claros en la genética desde nuestro nacimiento. Y allí hay una necesidad de poblarnos, de crear, de procrear. Y eso solamente lo podemos hacer apegándonos a otro. Wow. 3 razones. Entonces es como, claro que hay apego. Ahora bien, que hay un apego que puede ser en un momento determinado vicioso, negativo, malsano, que incluso en un momento determinado estoy en una relación y prefiero recibir caricias negativas, es decir, golpes, antes que la nada, eso es otra cosa. Y eso es un caso de estudio y de tratarlo con mucho respeto, con mucha delicadeza y con mucha profundidad, porque sí los hay también. ¿Sabes qué? Hablando del apego,
Yo estoy de acuerdo también contigo. El apego es parte esencial del ser humano. Creo que eso está en nuestro ADN y Dios nos ha creado de esa forma. No solo un apego en lo natural, sino ese apego que nosotros tenemos hacia Dios también, esa necesidad de nosotros acercarnos a Dios. Y para mí ese es el apego como espiritual que Dios nos ha dejado como ejemplo para que podamos llevar un apego acá en este plano y lo llevemos equilibradamente. Y yo ya he contado esto en otro momento, pero lo voy a tocar de nuevo porque tú tienes mascotas. Sí, claro. Que veo que ustedes aman a sus mascotas, Sí, claro. y las llevan para todos lados. Y ellas andan con nosotros ellas, para todos lados. Sí, yo he visto Y que... incluso, fíjate algo, el tema de las mascotas, en nuestro caso, y perdón que te interrumpí, No, porque quiero que retomes la pregunta, porque me vas a preguntar algo de las mascotas. Pero ellas son parte de nuestra vida, o sea, de nuestro matrimonio incluso. Con mi esposo Isaac, nosotros no tenemos hijos. Y ellas son prácticamente las niñas de nuestra casa, o sea, es una cosa impresionante, o sea, les tenemos un trato, un afecto bien particular y bueno, y tenemos apego con ellas, o sea, y construimos una serie de cosas en función también de ellas. Claro, eso. Por supuesto, son integrantes importantísimos en la familia. Y por ahí va no mi pregunta, vamos a ver si sale una pregunta por allí, quería compartirles que yo tuve una mascota que amaba muchísimo, se llamaba Moca, era una labrador que siempre estaba conmigo, yo me levantaba en las mañanas, ella estaba sentada allí y ella y yo teníamos un vínculo bien chévere, diferente que el que ella tenía con mis hijos. El de mis hijos era más jugar, pero con el de ella y yo éramos como una fidelidad mutua entre ella y yo. Todos los días de nuestra vida, ella estaba allí, yo me levantaba, me sentaba en el mueble a orar, a tomarme una taza de café y ella era mi compañera fiel. Tú eres el líder de esa manada y ella te seguía. Y hasta que mi perrita, bueno, se enferma y muere. Y yo pensé que a mí no me iba a pegar eso. Y hasta el sol de hoy, ya van, ¿cuánto tiempo, Daniel? 4 años que perdimos a nuestra mascota y yo todavía la lloro porque yo no sabía que yo pude haber creado un vínculo de apego tan grande a ella y aunque era un animal, que otro decía, pero era un animal de por sí, pasé algo bien difícil porque me afectó tanto que me dolió tanto, que busqué comprensión dentro de la iglesia, con hermanos y no pude ser comprendido. Más bien me dijeron, ya, era un animal. Y no me pudieron comprender en cuanto a ese apego que yo tenía con ella. Ahorita que te escucho, digo, wow, yo pensé, durante estos 4 años batallé y pensé que yo estaba mal. ¿Ves? Y resulta que ahora te escucho y digo, o sea, cada lágrima valió la pena. ¿Vale? Pero es que por supuesto, mira, y aparte el vínculo que tenías con él, con ella, era tan grande que cada vez que tú te ponías en contacto visual con ella te miraba y tú la mirabas a ella, tú podías sentir toda la producción de oxitocina como una hormona que nos genera una liberación emocional de felicidad enorme que solamente esa hormona la produce y la producimos a partir del contacto visual y con los perros no sucede. Wow. Hay un estudio maravilloso de esto, búscalo, o sea, es impresionante. Increíble. Del vínculo afectivo, de la incondicionalidad que podemos llegar incluso a construir sabiendo que son seres dependientes de nosotros, porque ese es otro tema, y nos sentimos entonces responsables de ello. Excelente. A mí me ha enseñado mucho, yo tengo una mascota de 8 meses y también aprendí eso que estás diciendo de desarrollar un vínculo especial y yo antes pensaba que yo no tenía la capacidad de cuidar a un ser vivo. De una manera estable. Pero era un miedo porque yo suelo ser perfeccionista y entonces cuando pienso en la perfección pienso que tienen que estar dados todos los elementos esenciales para yo poder cuidar a algo. Cuando la empecé a tener, porque me la regaló mi novia, principalmente es un fila brasilero, es gigantesco, es una raza con tendencia agresiva, entonces era como muchos miedos y yo es muy grande. Empecé a analizar cómo la podía criar, cómo la podía tener, si mi familia la iba a aceptar y hemos empezado como a averiguar y ella es extremadamente amorosa, o sea, es lo contrario de lo que la gente cree que es o lo que perfila ser y es extremadamente amorosa y conmigo tiene una relación bastante especial, con todos los trata diferentes, conmigo es una relación de respeto y apego. Qué bello. Y eso me ha enseñado a que yo puedo, o sea, como conectar con ella y a pesar de que todo el nivel de perfección que tenía, yo la cuido.
O sea, es como que lo que es más sencillo cuidarla de lo que yo pensaba. Yo creo que muchos pensamos eso mismo antes de poder tener una amistad o desarrollar una relación con alguien. Hay como demasiados peros para poder enfrentar ese vínculo. Y aquí va mi pregunta. ¿Hasta qué punto? Porque yo lo que he aprendido es que mientras más uno honesto es, porque hablaste de la vulnerabilidad, uno tiene un miedo a querer herir al otro, pero resulta que yo he encontrado en ese proceso de ser vulnerable, en este caso lo pongo con la mascota porque yo fui vulnerable bueno, X, la voy a criar, no importa que falle, no importa que algo haga mal, no va a ser agresiva. Ahora, con las personas a veces pasa que uno trata de ser vulnerable para poder desarrollar esos vínculos, pero hasta qué punto es bueno hacerlo. ¿Hasta qué punto el ser vulnerable no te lleva simplemente como a desconfiar más en vez de confiar? Porque yo quiero ser más honesto conmigo mismo, claro, pero a veces me detiene ser honesto el hecho de pensar que el otro me va a juzgar, me va a señalar y la cantidad de prejuicios que van bajo ese factor, porque pasa a la inversa también. Me encanta cómo lo dices y cómo lo expresas, incluso con el cuerpo. O sea, yo te pudiera hacer muchas preguntas aquí, pero este no es el espacio de consulta. Pero puedes hacerle una consulta. Pero te quiero contar que es muy lindo, porque yo lo puedo resumir con esto que hacemos con mucha frecuencia. Cuando nosotros ponemos el dedo hacia afuera, habla del otro, de lo que el otro va a hacer con esto que yo le entregué. Pero es que si yo pongo el dedo afuera, yo no puedo poner el dedo en mí, porque para yo tener atención en mí, yo tengo que desatender al otro. Y el foco tiene que estar en ti. ¿Sí lo ves? ¿Qué quiero decirte con el foco tiene que estar en ti? Tú tienes que mostrarte tal cual eres. Desde la coherencia absoluta hacia aquello que estés mostrando, sea dolor. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Y esto es una frase que yo uso mucho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que el otro use eso en tu contra? Bueno, listo, ya tú sabes hasta dónde. Pero no puedes disociarte en función de lo que piensas, sientes o haces por lo que el otro o la otra vaya a querer hacer con eso que está viendo de ti. O sea, yo en consulta, en equipos, en parejas, siempre hablo del tema de la autenticidad, de la coherencia, lo hablábamos, Julián, hace unos minutos. El tema de la coherencia es fundamental, porque el tema de la coherencia me lleva incluso a un estado moral de libertad, que es la dignidad. Es decir, yo me muestro tal cual como soy. Por eso hablábamos hace unos minutos del tema de la edad. Yo no tengo problema de decir que tengo 49 años y que los vivo intensamente mis 49 años. Y que me siento plena con mi edad y que me siento plena con toda la historia que he recorrido. Soy coherente, no te puedo mostrar algo que no soy, esperando que el otro valide o no. Solamente tú mismo, en el momento que tú te sientas cómodo contigo y cómodo con cómo tú te quieres acercar, mostrándote realmente, si el otro te acepta tal cual como eres, tómalo. Porque va a ser un buen amigo, va a ser una persona que va a estar cerca, va a ser una persona con la que puedes construir una buena relación. Si te juzga, si te identifica de manera negativa, si usa eso en tu contra, simplemente retírate. Pero no dejas de ser tú, porque la coherencia es dignidad. Y allí nunca vas a tener que bajar la cabeza. La coherencia es dignidad. Y es la única manera a veces que yo he encontrado, porque hago esto porque estuve con el psicólogo, ojo. Entonces lo hago, me pongo así también porque fue un ejercicio que me ayudó a darme cuenta que es la única forma en que uno puede tomar como cambios puntuales en tu vida. Porque de nada vale reservarte algo que si no lo dices el otro no lo va a ver y te va a decir, mira Alejandro, puedes cambiar en esto. Julián y yo tenemos una frase que hoy se la dije, de hecho me salió natural. Chamo, Julián, yo soy complicado. Y él también me la dice a mí. Pero entre ser complicado es bonito ser así. Sí. Porque puedes ser tú complicado y complicarte más las cosas cuando no tratas de ser tú mismo. Por miedo al que dirán. Sí. Y eso hace que uno se aísle. Y yo creo que lo peor que te puede pasar a ti es aislarte. Porque enseguida entran como dos cosas que he experimentado en mi vida. El orgullo y la vergüenza. El orgullo de que yo no quiero que sepan de mí y la vergüenza de que si se enteran de esto me van a juzgar. Y creo que son dos elementos tan venenosos en mi vida. Y son totalmente polares. Sí. ¿Lo ves? Y cuando juntas esos dos ingredientes,
todo se empieza a desbaratar. Tal Y he cual. tratado de que cada vez que las identifico, estoy siendo muy orgulloso y esto me está llevando, me está generando vergüenza, aquí no es. Voy a hablar esto, voy a conversarlo. Aunque al principio sientan que no me entiendan, es liberador para mí. Porque es como algo que yo estoy tomando, que yo no dejo que se apodere de mi corazón, me dañe, me afecte. Porque cuando yo lo dejo que quede allí, los daños son colaterales. Y que cuando nosotros vivimos con coherencia, Alejandro y Yolín, escuchándolos, ¿no? Cuando vivimos con coherencia, lo que hacemos es vivir genuinamente, Plenos. vivir plenamente. O sea, y que la coherencia te lleva a que lo que tú profesas, de esa manera vives. Claro. Y vemos ahorita mucha incoherencia en la Claro, sociedad, claro. demasiado. Incluso las redes sociales son parte de eso. Mucha incoherencia, De porque una- mostramos algo en las redes sociales, mostramos una super vida en Totalmente las redes sociales. artificial, totalmente artificial. O sea, mostramos la mejor foto, mostramos la mejor escena, Sí. mostramos el cuidado absolutamente de todo y a veces dejamos de ser. Lo hemos visto. Cada día hay más personas disociadas queriendo construir un mundo que no les pertenece, pero que lo quieren vivir a través de lo que ven, de que es la felicidad en otros a partir de una pantalla. No, y que a veces pensamos, verdad. no puedo subir Es esto verdad. porque no salgo así, no Claro. debo mostrar esto, Claro. y eso es extenuante, está pasando hoy en Sí. día. Quería hacerte esta pregunta también, porque yo crecí en un ambiente bastante con unas creencias muy, muy fuertes, pues, o sea, unas creencias cristianas buenas, pero el tema de la psicología estaba Ujú. como en cierto sentido alejado Mm. de las creencias. Ujú. Más adelante, o en este tiempo, se ha como unido esas dos cosas. Bueno, sí es importante porque sabemos que dentro de una iglesia no puedes solucionar todos tus problemas. Pero, o sea, yo veo la parte de Dios para mí es una realidad muy importante. O sea, yo sin Dios no sería lo que soy hoy en día, Ujú. pero también sé la importancia que tiene la psicología. ¿Por qué digo esto? Porque he encontrado momentos donde tratamos humanamente de resolver algo, inclusive le ponemos la figura de Dios, pero me llama mucho la atención que tú eres psicóloga y crees en Dios. O sea, y hay personas que no les es suficiente con simplemente decir creo en Dios. Y están como en un proceso de buscar ayuda. Su ayuda siempre es, bueno, voy a creer en Dios porque Dios es bueno, porque Dios me va a salvar, porque Dios me va a sanar, porque Dios me va a cambiar. ¿Hasta qué punto eso es bueno? Cuando tú lo que necesitas es, bueno, necesitas eso, pero también necesitas ayuda psicológica. Fíjate algo, Alejandro, este es un tema bien delicado. Y bien delicado porque para mí se traduce con falta de educación. En el momento que en la iglesia empezamos a satanizar los problemas mentales Así es. y empezamos incluso a decir que eso es del diablo, que no se puede tomar una medicación porque no está bien, porque ya Dios lo sanó, le estamos dando la vuelta, le estamos incluso dando la espalda a un problema que es un problema fisiológico muchas veces. Ahora bien, yo aquí te quiero hacer una línea muy fina, porque un tema es la salud mental y otro tema es la seguridad psicológica. Cuando nosotros estamos en consulta psicológica trabajamos con herramientas, trabajamos en identificar algunos trastornos, pero cuando ya nos damos cuenta que hay un tema importante, patológico, una depresión profunda, nosotros tenemos que trabajar en conjunto con un psiquiatra para poderlo medicar. ¿Y por qué yo me doy esta vuelta? Porque muchas veces en iglesias mucho más ortodoxas, donde hay poca educación de este tema, mira, podemos darnos cuenta que lo que hacen es como un caldo de cultivo para grandes enfermedades psiquiátricas. Así es, definitivamente. O sea, donde dejan de ver al ser humano, como un ser que en ese momento está frágil y que necesita ser ayudado. Yo muchas veces le he preguntado a hermanos que comparten nuestra fe, ahora bien, si a tu mamá le diagnostican un cáncer, ¿tú no le vas a hacer quimioterapia? Seguramente se lo vas a hacer. Entonces, si tu mamá en este momento le acaban de declarar una demencia o le acaban de declarar una depresión profunda, no le vas a dar un escitalopram o no le vas a dar una centralina o no la vas a ayudar con una medicación y con una ayuda que sigue siendo psicológica para tener más herramientas. Y por supuesto, la primera, la oración, la concordia, la compañía, el hablar de la palabra, porque son varias cosas, son varios frentes, son varios dominios. O sea, realmente, a mi modo de ver, es falta de educación. Y yo creo que, aparte de la falta de educación, también hay algo que, lamentándolo mucho, la iglesia lo ha espiritualizado todo.
Y al espiritualizarlo todo, ha dejado de comprender este tipo de problemáticas. Sí. O sea, hemos la psicología, hemos la psiquiatría al punto tal de que si tenemos de repente dentro de las instituciones religiosas, alguna persona que tenga un problema, que está siendo tratado con medicamentos, entonces automáticamente lo espiritualizamos y decimos que pueden ser hasta demonios que están atacando a la persona. Y eso ha conllevado aún a que se hagan prácticas indebidas con estas personas y hasta llegar al punto de presionar a esa persona, a hacerle creer que esa persona ha sido sana y que no necesita el medicamento para que dejen sus medicamentos, y esto ha traído consecuencias catastróficas. Hace poco lo viví muy cercano y nos afectó muchísimo al ver una forma en que se trató mal un caso. También tenemos otro caso de otra persona que necesitaba tratamiento médico, psiquiátrico, medicinas, y la iglesia no lo entendía. Comenzaron a hacer sus prácticas espirituales con ellos porque no comprendían cuando lo que tienes que hacer es enviar a esta persona a profesionales para que sea tratado, y resulta que terminaron haciendo un grave daño a la persona. Cuando la persona es llevada a profesionales, simplemente era que le hacía falta un medicamento. Cuando le comenzaron a dar el medicamento a la persona volvió a su normalidad. Claro. Una persona totalmente normal que lleva ahora a su familia, que tiene su hija y lleva una vida normal, simplemente porque se llevó al lugar correcto, a los médicos correctos, claro, y se le dio el tratamiento correcto. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julián. Totalmente de acuerdo contigo, y creo que hay mucho que seguir mostrando, que seguir hablando de temas como estos, porque es la única forma también de educar. Es conversando de esto, y es como trayendo nuestras propias vivencias. Y cuando hablo de esto, hablo de nuestros propios ejemplos, de ejemplos cercanos. Yo creo profundamente en esto. Ahora bien, también puedo decirte, Alejandro, y no sé si esto también te ayuda a darle una vuelta y a completar desde otro lado, que es bien interesante, porque también la psicología en sus inicios generó también, y todavía algunos profesionales de la salud han también generado una humanización por encima de cualquier cosa. Es decir, como ser humano yo todo lo puedo. Y allí también como que este misterio profundo, que llega a ser la fe, que llega a ser la creencia, que llega a ser Dios, sin él también hay una parte donde la psicología tampoco puede operar por sí sola. Y esto es bien importante decirlo. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque si creemos que solamente a partir de entender algunas interpretaciones y cambiar e intervenir vamos a encontrar absolutamente la panacea en nuestra vida y la felicidad absoluta, te digo, es insuficiente. Y aquí yo no lo quiero llevar a un tema de religión, yo lo quiero llevar a un tema de relación. En el momento que tú construyes una relación donde tu fe está presente, donde sabes que por ti hay algunas cosas que solo no puedes y que necesitas orar y que necesitas habilitar por medio de la atención profunda, la oración, como una acción de meditación. Y esto es bien interesante, no estoy generando, porque nosotros escuchamos meditación, inmediatamente nos vamos a un tema... meditación trascendental. Exactamente. No, mente no, en no. blanco. No, en lo absoluto. No, la meditación a partir de la oración. Como ese espacio donde tu mente no queda en blanco, donde tú estás consciente, pero tú estás consciente llevando la atención a un solo foco. ¿Para qué? Para poder entregar tu dolor y para poder inmediatamente poder ser capaz de empezar a llenar parte de lo que acabas de soltar. Entonces, esto es bien interesante. Hay una relación directa, y siempre lo digo de esta manera. La primera relación es con Dios. ¿Sí? Mi espacio de oración, mi devocional, mi cultivar este espacio, que es un espacio totalmente individual, infinito y misterioso. Luego de ese espacio, en mí queda mucho que reflexionar. Y es un trabajo conmigo mismo para ser la mejor versión con otros. Por lo tanto, este es el trabajo diario. Martin Buber, un gran filósofo judío, decía, existen 3 conversaciones importantes. La primera es con Dios.
La segunda, conmigo mismo. Contigo mismo. Y la tercera, con los otros. En este caso, los otros es a partir de quien está más cerca de ti. Si estás casado, tu esposa, y luego tus hijos, y ese es el orden. Así que en eso creo. Hay una psicóloga chilena, colega, que respeto mucho, ella se llama Pilar Sordo, y compartimos esto mismo. La psicología sola, desde el punto de vista humanístico, no puede. No puede, definitivamente. Y cada día que pasa el tiempo y que vamos creciendo en conocimiento, en edad, en maldad en el mundo, nos damos cuenta que solo no podemos. Y yo creo que ese ha sido uno de los mitos más grandes de la psicología. Creer que la psicología lo puede todo. Pero fíjate que cuando la psicología se enlaza con las verdades de Dios, con lo espiritual, con lo celestial, con lo divino, entonces yo creo que cobra muchísima más fuerza. Cobra muchísima fuerza. Totalmente de acuerdo. La psicología estudia mucho lo individual del ser humano. Y lo individual sin Dios es un vacío. Yo he escuchado muchas conferencias donde habla mucho de esos vacíos que uno tiene, donde la psicología te orienta para poder llenarlos, pero al final hay vacíos que solamente va a llenar existencialmente Dios. Tal cual. Y lo acabas de decir, es que es existencial. Y cuando es existencial, lo que está por debajo, que tiene que ver con tus incompetencias, que son las que se aprenden en terapia, para aprender nuevos repertorios. Porque si no sé dormir, en terapia trabajamos por qué no puedes dormir. Y trabajamos quizás en construir una dinámica distinta y una rutina de sueño diferente. Eso se aprende. Pero existencialmente es distinto. Porque cuando hablamos de temas existenciales, hablamos de sentido de vida, hablamos de trascendencia, hablamos de temas que son mucho más profundos. Cuando hablamos de temas humanos, hablamos de temas de incompetencias, lo que no sabemos hacer. Y luego más abajo, los temas que tienen que ver con lo cotidiano, que es lidiar cotidianamente con nuestras emociones, con nuestros dolores, con nuestros traumas, con nuestras heridas y seguir avanzando. Yolín, estamos llegando al final de este episodio que no quisiera que se terminara porque está demasiado bueno. Esto segunda, pero tercera, creo cuarta que parte. podemos dejar para una segunda y tercera parte. Creo que estos son temas sumamente importantes para que la audiencia, las personas que nos miran, puedan entender muchas cosas con las cuales batallan. Y te voy a hacer una última pregunta para cerrar. Hay muchas personas escuchándonos ahora mismo y que nos van a escuchar ya sea a través de redes sociales, a través de que alguien te lo compartió, de un clip. ¿Qué consejo le darías a esa persona que de alguna u otra forma ahora mismo está considerando asistir a un psicólogo porque se ha percatado de que ella lo necesita o él lo necesita? Bueno, lo primero es que si la inquietud está presente, es porque hace falta. A veces nos cuesta leer nuestras inquietudes y esas inquietudes a veces las sobreexplicamos y las justificamos. Si sientes la inquietud, asistes. Si hay una voz en ti que te dice, mira, ¿sabes qué? Este es un tema que tienes que conversar, no lo calles. Porque callarlo es apartarte. Y apartarte y entrar en soledad es el peor consejo que a alguien le puedo dar en este momento. El compartir, el hablar lo que te pasa, el buscar ayuda, el armar conexiones con otros, el generar conectividad, que no es más que calidad de conversación, para darte cuenta que, ¿sabes qué? Sí, voy a una consulta. Y si no puedo ir a una consulta, déjame conversar con un buen amigo. Déjame hablar con esa persona que quizás, yo admiro tanto y la admiro por algo. Porque si hay personas a mi alrededor que yo admiro, bueno, listo, búscala, convérsala, pero no calles. Porque el callar es la peor opción que tenemos cuando algo nos está inquietando. Definitivamente. Brutal. Bueno, señores, los vamos a dejar así. Para que en otra oportunidad extendamos una nueva invitación a Yolín y podamos seguir teniendo estas conversaciones. Y que nos comente si quieren segunda, tercera parte y la podamos tener acá. Bueno, señores, hemos llegado al final. Queremos
invitarles a que nos visiten en www.creacreasytransforma.com/incómodospodcast. Allí pueden dejar sus temas, que pronto los estaremos revisando para ir tocando cada uno de ellos en los siguientes episodios. No olviden seguirnos, y sobre todo, si tienes que retroceder el video, hazlo. Y vuelve a escuchar esa parte donde tu corazón fue tocado, donde tu corazón fue conmovido, donde te sentiste confrontado. Vuélvelo a escuchar, porque lo más probable es que tengas que correr rápidamente a buscar una cita con un psicólogo, y créelo, ya los mitos han sido derribados, y si lo necesitas, como decía Yolín, y si lo has pensado, entonces abraza la idea y ve y hazlo. Yolín, últimas palabras. Gracias, Julián. Gracias, Alejandro. Me sentí muy cómoda Qué bueno. en este espacio, con este micrófono, con este equipo. La verdad que se los agradezco muchísimo. Y bueno, que sirva para bien, Así siempre. Y que podamos seguir siendo de una u otra forma una lucecita allí que puede mostrar un camino para generar resultados distintos. Así es. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.